Hello mi gente, bienvenido al segmento de Palabra y Vida. Aquí estoy con mis hermanos Nelson y Joan de Paula. Es un placer compartir con ustedes lo que es Palabra y Vida. Un segmento que llegó para impactar la vida de ustedes, trayendo una palabra fresca a los demás. Quizás en este mundo de que hay mucha palabrería, mucha gente hablando de Dios, pero en realidad no producen un cambio de Dios. Y nosotros con este segmento vinimos a impactar la vida positivamente de las personas que entienden que la palabra de Dios cambia, transforma y realmente da vida. Joan de Paula. Sí, muy contento realmente de estar con ustedes, de compartir la palabra de Dios, que es viva. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí. Viva porque la palabra de Dios es capaz. Yo escuché una canción una vez que decía que Dios tiene tanto poder que hasta puede resucitar el mar muerto. Dios mío. Y la palabra de Dios puede dar vida a cualquier cosa. Y eficaz porque la palabra de Dios siempre consigue el objetivo, lo que quiere en la vida del ser humano, con siempre, ¿verdad? Con la guianza del Espíritu Santo, que siempre convence de pecado. No lo veamos en un sentido como un cuestionario, pero generalmente, ¿por qué es importante que el cristiano deba guiarse por la palabra de Dios? Yo te contestaría diciendo que cuando tú vas a un centro de electrodoméstico a comprar cualquier aparato electrónico, ese aparato viene con un manual. Sí. Ese manual te dice cómo tú utilizar ese aparato electrónico de tal manera de que tú no lo dañes, cómo tú instalarlo, incluso hasta cómo conectarlo. La palabra de Dios es ese manual que todo cristiano necesita para mantener, ¿verdad?, su vida acorde a lo que Dios establece. La palabra de Dios es lo que nos instruye. Dice la Biblia que la palabra de Dios nos instruye, nos corrige, ¿verdad? Y es el que nos guía a la vida eterna. Sin esa palabra, nunca tendríamos acceso a Dios, que es quien nos dice a través de Jesucristo cómo acceder a Dios. De manera puntual lo que acaba de decir nuestro compañero, yo entiendo que la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para sobrevivir, para el día a día. Tiene excelentes historias, excelentes redacciones del Espíritu de Dios, la cual se muestra la misericordia y la bondad de Dios. Yo creo que sin la palabra de Dios ningún creyente podría sobrevivir en estos caminos, ya que esa es la que nos instruye, nos dirige a donde debemos dirigirnos. Ya de manera más amplia, hay personas que dirían, pero hay inconversos que tienen la Biblia en su casa y abierta, claro, y la leen. Exacto, y la leen, y tú dirás, pero si alguien es así, es el manual, ¿por qué ellos tienen la Biblia en su casa y no hacen la voluntad de Dios? Si tienen la palabra y la leen todos los días. Lo que pasa es que, por así decirlo, la palabra de Dios podría venir codificada con las señales que la puede mostrar solamente el Espíritu Santo de Dios. Alguien, para poder interpretar la palabra, o sea, tener el conocimiento de hacerla y aplicarla en su vida, debe tener el Espíritu Santo de Dios dentro. La misma palabra a nosotros nos enseña que nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no oidores, para que nosotros mismos no nos dejemos engañar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos leer la Biblia, leer la palabra de Dios, pero nosotros nos engañamos nosotros mismos pensando en actuando la palabra de Dios en nuestra propia concupiscencia y en nuestra propia actuación. ¿Cómo así? Porque yo digo un texto y me envaso ese texto de acuerdo y acomodo el texto a mi vida para que el texto siga simplificando mi vida y no me cambie, sino que simplifique mi vida. Entonces, yo creo que si una persona debe guiarse por la palabra de Dios, es permitirle que la palabra de Dios lo transforme, lo cambie. Porque la misma palabra de Dios dice que ella viene como espada cortante de doble filo. Entonces, si ella está cortando, entonces sacando la raíz de toda amargura, de todo odio y de todas las cosas malas que nosotros como seres humanos tenemos, y la debilidad y los pecados que tenemos y los asuntos de la carne que nosotros tenemos. ¿Y cómo podemos ayudarnos? Mediante la palabra, haciéndonos hacedores, dejándonos guiar por la palabra, para que la palabra vivifique en nosotros. Y mira, Josh, algo muy importante que me llamó la atención que decías acerca de que a veces queremos adaptar la palabra a nosotros. Y eso es lo que pasa con las religiones. Que las religiones, están basadas en sus propias creencias. Cuando la gente alguien quiere formar una religión donde dice que debemos adorar a la piedra, ejemplo. Van a tratar de
buscar en la palabra, Y buscar en la piedra Biblia, hablarán. donde algo que justifique de que realmente se debe adorar a la piedra. Y donde encuentren en la Biblia cosas que va contrario a lo que ellos creen. ¿Sabe qué hacen? La obvian o la modifican. Eso es lo que hace la religión. Pero cuando alguien es confrontado verdaderamente por la palabra, a través del Espíritu Santo, no hay una forma de que pueda cambiar eso. Porque el mismo Espíritu que inspiró la palabra es el mismo Espíritu que le revela y le hace entender la palabra. Exactamente. Algo que decía Nelson también, que en lo cual yo quiero hacer énfasis en eso que él hablaba con relación a la palabra, y él mencionaba algo muy importante. Miren, señores, nosotros, la palabra de Dios, de que nos cambia, nos cambia. No hay una persona que estudie la palabra de Dios y no lo cambia. Él decía que hay gente que tienen ese manual en su casa, y aún así, con ese manual, no son capaces de ser guiados o ser dirigidos por la palabra. Y es que el Espíritu fue que inspiró la palabra de Dios. Y para usted entender la palabra de Dios, tiene que tener el Espíritu de Dios en su vida. Por eso es que cuando Cristo se iba, les dijo, no salgan del aposento alto hasta que reciban el Espíritu Santo. Porque Cristo sabía que sin ese Espíritu, ellos no serían capaces de discernir, ni entender, ni comprender. Incluso Cristo le dijo que cuando el Espíritu viniera, les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Wow, está poderoso. Y de verdad que nosotros, cuando comenzamos a leer la palabra y a estudiar la palabra, comenzamos a entender, pero cuando estudiamos la palabra en base al Espíritu Santo, comenzamos a entender de muchas cosas que nosotros tenemos mal y de muchas cosas que nosotros estamos haciendo, creemos que estamos en lo correcto, porque la palabra de Dios nos revela lo que tenemos mal, nos revela lo que estamos actuando mal. Y también la palabra de Dios nos insta a enseñarnos hasta cómo comportarnos con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con el prójimo, con la esposa, con nuestros hijos también. Nos enseñan, porque la palabra de Dios es inspirada para enseñar. Es un mundo. Es un mundo. Lo más importante es la palabra de Dios. Por eso tú decías sobre la importancia de la palabra de Dios, y la gente debe entender que esto es bien importante y no debemos permitirnos no estudiar la palabra de Dios, que en nuestras iglesias se fomente lo que son los estudios bíblicos, que las personas aprendan lo que es la palabra, para que no los engañen, porque cuando la gente desconoce lo que es el real manual de vida, cualquiera puede venir con instrucciones falsas, decirle el evangelio es así, y hay gente engañado porque no tiene el concepto de lo que es el evangelio, porque no estudia la palabra. Cualquiera viene y dice, yo soy cristiano, y ellos entienden que el concepto de evangelio es lo que cualquiera le vende. Pero cuando tú tienes la palabra de Dios, tú dices, verdaderamente, lo que me están diciendo estos señores, lo que me están diciendo esta mujer, lo que me está diciendo este tipo, que asegura ser hombre de Dios, no es lo correcto. Por eso es esa pregunta que tú hiciste me impactó bastante. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos que la palabra de Dios sea regada por todos los lados. Sí. No podemos permitirnos que la palabra de Dios sea expulsada o sea censurada, como lo quieren hacer. ¿Por qué digo esto? Porque parece que la palabra de Dios a mucha gente les ofende, a tal punto que han llegado varios lugares que han querido retirar la palabra de Dios de las escuelas, de las universidades, porque ellos entienden que es como algo que les puede hacer daño. Es que la palabra de Dios, perdón que te interrumpa, revela la verdad. Claro. Entonces, por eso es que, como tú decías, quieren sacarla de las escuelas, quieren sacarla de las universidades, no quieren que prediquen, por ejemplo, en el metro, no quieren que prediquen en tal lado. Entonces, la palabra es tan fuerte que la palabra, cuando la gente la escucha y cuando la gente está entendiendo lo que le manda la palabra, la gente se molesta, porque a nadie, óyeme, nosotros podemos ser los cristianos más grandes del mundo, pero cuando nos están diciendo la verdad, y dice un dicho que la verdad duele. Y como me está doliendo a mí, que me están diciendo que yo estoy mal, y que yo estoy actuando mal, y que yo estoy viviendo mal, entonces me molesta y vamos a protestar para que la palabra de Dios no sea instruida. Claro. Y tú sabes que, siguiendo la misma línea de Hodge, y yo quiero cambiar una palabra, Nelson, que tú dijiste, yo quiero cambiar ofende por confronta. Sí. No es lo que yo... Sí, la palabra realmente no es que los ofenda, es que lo confronta. Digo siguiendo lo de Hodge, porque como decía Hodge, cuando a ti te revelan tu verdad, Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre.
Entonces, cuando tú confrontas, tú le dices lo que dice la Biblia de verdad, lo que la Biblia le habla de cómo deben comportarse y cómo debe andar. Y como nadie, al ser humano no le gusta que lo corrijan. No. Eso es por naturaleza. Al ser humano no le gusta que le llamen la atención. Aunque sepa que está haciendo la cosa mal, no le gusta que otro le diga, tú estás mal. La palabra de Dios habla por sí sola. Usted sabía que a veces usted con tan solo leer unos versos de la palabra y alguien lo escucha, sin que usted tenga la necesidad de explicar o predicar ese verso, la gente solo escuchándolo sabe que su vida está mal. Entonces, ¿qué hace? Se cierra. ¿Por qué la gente, por qué los políticos, digamos, que son los que tienen el poder de evitar que la palabra se lea en las escuelas, por qué no quieren? Porque saben que la palabra va en contra, ¿verdad?, de lo que ellos quieren establecer y va en contra, ¿verdad?, de los principios de la cosa natural. Y como lo natural no es lo que le deja beneficio, sino las cosas que son antinaturales y van en contra de los principios bíblicos, quieren cerrar. Porque la misma palabra los confronta. Dicen, si esto sigue por ahí, se me cae el negocio. Y la palabra de Dios no viene a alimentar negocio, viene a alimentar vidas. Entonces, como la palabra de Dios choca contra su criterio, su pensamiento, por eso entonces a veces quieren cerrar e impedir que la palabra de Dios... Entonces a nosotros no nos compete, como diría, defender esa verdad. Claro. No nos vamos a callar y vamos a seguir creando conciencia de que la palabra de Dios es lo más importante para el ser humano. Así no es. importa quién la quiera detener, no importa quién la quiera parar. La misma palabra enseña que si esta obra es de Dios, va a permanecer. Y si no es de Dios, va a desvanecer. Y ya tenemos evidencia clara de que la palabra de Dios, por más que han intentado detenerla, nadie la ha podido frenar. Y ejemplos claros hay que la palabra de Dios ha cambiado vida. Delincuentes, prostitutas, gente que a lo mejor no tenían una condición social, que nadie los apoyaba, que nadie le daba validez. Viene la palabra de Dios y entra a su vida y lo hace un ser de cambio, lo hace un ser de luz. Y hoy en día podemos ver cómo ellos son referencia para ejemplo. Entonces, ¿qué daño hace la palabra de Dios? Porque la gente, como decía nuestro compañero, le daña el negocio, para ello le afecta sus intereses y no quiere que gente puedan repercutir lo que es la verdad. Seremos esclavos mientras la palabra de Dios sea detenida. Censurada. Seremos libres mientras la palabra de Dios sea expresada. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Desobedezco? No predico. No, a usted tiene un mandamiento por encima de cualquier mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, predicar la palabra de Dios. No importa quién se levante, prediquemos la palabra de Dios, porque eso es de suma importancia. Algo que tú decías sobre, por ejemplo, las censuras y decir la verdad. La palabra de Dios instruye a la persona y hace que la persona haga referente de cambio. Y la misma palabra te dice que a los viles y menospreciados, que las personas que desprecian, esos delincuentes, esos antisociales, esas personas que nadie la quiere, que como mal dicen, que son lacras de la sociedad por el tipo de hechos que ellos hacen, viene la palabra de Dios, lo confronta a ellos y ellos comienzan a generar cambios en sus vidas. Y entonces, ¿qué hizo la palabra de Dios ahí? Generó cambio en una persona que ni la cárcel, ni las instituciones que tienen que ver con drogas o cualquier tipo de estupefacientes no lo hacen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios reforma, la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios instruye a la persona para que una persona cada día sea nueva. No, y hemos dado ejemplos claves de que la palabra de Dios verdaderamente es de suma importancia y tenemos que seguir fomentándola. Y es lo que yo dije al principio en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. No debemos, señores, bajarle, como dicen por ahí. No debemos bajarle ni un chin. Incluso, aunque nuestras vidas, la Biblia dice que el que haya su vida, la perderá. Y Cristo dijo, el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. El que encuentra su comodidad, el que dice, ya aquí yo estoy bien, estoy en mi confort, yo no necesito ya sacrificarme, no necesito exponer mi vida, ya aquí es que yo estoy bien. En una esquina, me quedo ahí a regar el tratado, el que lo cogió, el que no lo cogió, problema suyo, ya se halló su vida, ya se está bien, ese está cómodo. Pero el que dice Cristo que pierda su vida por causa de mí, el que se exponga, aún sabiendo que su vida corre peligro por predicar la palabra, es el que Cristo dijo, halló su vida. Nosotros no podemos bajarle ni un chin. En una ocasión recuerdo que a Pedro y a Juan lo encarcelaron por
predicar la palabra de Dios. Y le dijeron, bueno, nosotros lo vamos a soltar, porque realmente no encontraban cómo retenerlo. Lo vamos a soltar, pero no queremos que ustedes prediquen el nombre de ese nombre que es el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan dijeron, juzguen si es justo, ¿verdad? O juzguen ante Dios. Si es justo, obedecer a Dios o a los hombres. Y Pedro dijo, pero yo no voy a callar lo que he visto y oído. Dijo, en pocas palabras, Pedro está diciendo, Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que yo no puedo callar. Cristo me ha transformado de tal manera que eso yo tengo que compartirlo. Hay que compartir la palabra. Claro. Y yo, disculpa que te interrumpa, hay un ejemplo vivo de lo importante para ya cederte a ti, lo importante que es la palabra de Dios. Sabes que nosotros como seres humanos muchas veces nos resistimos a los cambios y eso quizás afecta de manera directa a lo que son nuestros seres queridos. Yo recibí una enseñanza bien poderosa de lo que es la palabra de Dios y fue que de niño me llevaban a la iglesia y yo no quería ir y yo hasta rebeldía. Yo decía, no, yo no voy para la iglesia. Incluso cuando yo llegaba a la iglesia me dormía. Y en los diciembre, cuando hacían los cultos de fin de año, yo lo que hacía, cuando mi papá predicando en la iglesia y yo agarraba y con un compañero me iba para el malecón y agarrábamos, comprábamos un vino y empezábamos a beber. Y cada vez que mi papá decía vayan para la iglesia, eso era una batalla, hacíamos que nos dolía la cabeza y aún así él nos llevaba a escuchar la palabra de Dios. Pero ¿qué trajo esto? Que en una ocasión predeterminada en mi vida yo reconocí que Dios era el centro de mi vida. No me hicieron el llamado a una iglesia. A mí no fue que me predicaron una campaña. No digo que eso está mal, pero que esa semilla ya estaba dentro de mi corazón y yo acepté la palabra de verdad. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno construye desde la niñez la palabra de Dios en sus hijos, puede ser lo más probable, no puede ser, lo más probable es que mañana ese muchacho o esa joven sea una muchacha de bien y sea un hombre de bien. Porque la palabra lo único que te da, lo único beneficio que te puede dar es ser alguien de bien. No hay maldición, no hay cosas malas ahí, no hay negativa. Y si yo tengo un hijo y le di la palabra, y una hija y le di la palabra y salen delincuentes y salen con problemas, tranquila, que Dios a su tiempo va a traer la respuesta de eso. Mira, el relato que tú dices, me vi yo en ese espejo. Porque a mí también me llevaban a la iglesia desde pequeño. A veces yo no quería ir. Y la iglesia quizás a ti te quedaba un poquito más cerca. Pero por ejemplo, yo vivía en Miramar. La iglesia me quedaba frente al muelle. Entonces, mi mamá me mandaba en una guagua de la... Toma los 3 pesos, los 4 pesos. Y vete a tu iglesia. Y vete para la iglesia. Quédate en la esquina que tú sabes dónde es, frente al Cometa, y después vete para allá, para la iglesia. Y yo tenía que ir. Aunque mi mamá podía llegar un poquito tarde, pero mi mamá me estaba instruyendo. Claro. Y la palabra establece que nosotros, que instruye en su camino, al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. La palabra lo dice. Y quizás yo no te diga, como pudieron decir, que yo viva así, que el delincuente más grande, aunque nunca me vi así. Pero esa palabra, esa semilla hizo que a mí, en el momento que yo me descarrié, yo no me veía como un impío, que yo iba a... No, es que yo totalmente siempre me veía como cristiano. Las personas que son de San Pedro de Macorís, no sé si ustedes en su niñez recuerdan esto, no que somos tan viejos. Hay una señora de San Pedro de Macorís, ya no está, se llamaba Doña Belén. No sé si tú la recuerdas. Quizás no. Es de la Hermosa Segunda, entonces tú ¿De Hermosa Segunda? Del Emanuel. Belén, sí, ya me acordé. Esa señora todos los días pasaba por casa recogiendo niños para llevarlo para la escuela. Pero entonces, de ahí no es de ahí que viene la vieja Belén, ¿verdad? Sí, no es de ahí que viene, pero ella pasaba casa por casa recogiendo a los niños para llevarlo a la escuela de verano. Y eso... A la EBDB. Y entonces, de ahí te da a entender que hay distintas formas de inculcar la palabra de Dios. Claro, hay otro que quizás a través de un micrófono, hay otro que quizás a través de un púlpito, pero hay otro que lo llevan a la iglesia para que escuchen la palabra de Dios y así están predicando la palabra. O sea que no se limite porque usted no sea el super predicador. No. Y pasa como en el caso de ella, de Doña Belén,
que quizás hay muchos niños que son cristianos o muchos jóvenes ahora son cristianos, pero sus padres no. Porque no tuvieron unos padres que le inculcaron la palabra, pero sí tuvo una vecina que pasaba y lo llevaba de bebé a la escuela dominical, porque más antes se usaba más eso que de escuela dominical. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que la palabra, cuando tú enseñas de la palabra, no importa esa persona en qué tiempo, siempre va a haber. Porque por eso es que yo no peleo, o como decían, o no como decir pelear, sino no me mortifico a veces con una persona. Por ejemplo, yo tengo varios amigos de mi entorno que fueron criados en la palabra. Yo le digo, mira, recuérdate que ahí está la iglesia. Ahí está y tú sabes la palabra. Yo no me mortifico porque son personas que tienen una semilla. Claro. Sí, a veces tengo un poquito de temor porque yo digo, son jóvenes, hay cosas que hacen que quizás pueden partir. No quiero que ninguno de mis amigos partan sin el Señor. Porque es importante eso, saber que tú no partas con el Señor, te va a quedar, te va para el infierno. Porque es fuerte esa palabra, decir infierno a una gente. Y una vez tú lo ves corredero. Yo se la voy a poner fácil a ustedes, se la voy a poner fácil. Se la voy a poner fácil para que ustedes me respondan. 5 cosas de la palabra de Dios que dañan al ser humano. Si dejamos el video que corra, nosotros pensamos, se va a quedar ahí 2 horas, 10 horas. Y nosotros, porque es que la palabra de Dios no engaña a nadie, ni tampoco daña a nadie. La palabra de Dios que te alimenta, te hace una mejor persona. Y podemos... Yo te aseguro. Y 5, yo creo que con decir 5 exageraste. Sí, exageré para que la gente vea la idea que la palabra de Dios no hace daño en ninguno de sus aspectos. Ahora, si yo te digo... Quieran decir 2 cosas y todavía el tiempo no nos da, no encontramos. No pensamos. Entonces, la vida no nos da para encontrar. Si yo te digo, vamos a enumerar el beneficio de lo que es la palabra de Dios. Ahí no terminamos. Y pues, no terminamos de hablar. Mira, la palabra de Dios es tan tal, que Pablo en una ocasión dijo, algunos predican por envidia, algunos predican por contención, algunos predican por amor, y algunos predican para mostrar a otros que saben de la palabra. Y él decía al final, sea por amor, por envidia o por contienda, la palabra de Cristo es anunciado. Eso es lo que se necesita. La palabra de Cristo es anunciado. Eso lo necesita. Y eso es lo que se necesita, hermano. Predicar, claro que no debemos predicar por ninguno de esos motivos. Pero si alguien predicó por eso, vamos a dejarla. No, porque ese punto está bastante bueno, ahora que tú lo mencionas. Porque hay gente que predica la palabra de Dios según su concepto y según su idea. Y desde una postura, tú dices, bueno, él manda a la gente al infierno, manda a la gente a que no use tal prenda, manda a la gente a que se tenga que arrepentir porque son los más malos del mundo. Y tú estás diciendo, ese tipo sí predica malo, ese tipo no predica de Dios. Pero desde la ventana tuya que tú estás mirando, tú no estás haciendo nada. Pero a la hora del llamado, tú juzgas la forma de predicar, pero tú no predicas. Entonces, para tú juzgar algo, tú debes de estar haciendo algo. Es como la gente que se levanta contra las redes sociales. Hay demasiado daño, hay demasiada morbosidad. Pero ¿qué tú estás haciendo? No estás haciendo nada. Para predicar el evangelio. Eso es demasiado fuerte. Entonces, tú también te conviertes en un crítico negativo de las cosas. Entonces, por eso que Pablo decía, si están haciendo el mensaje, déjalo. ¿Por qué tú lo tienes que dejar? Porque de alguna manera ellos pueden impactar en una vida. Hay gente, por ejemplo, hay gente, te voy a poner simple, hay gente que tú puedes buscar palabras rebuscadas y hablarle, ellos no entienden. No lo van a entender porque no estudiaron, quizás a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ir a una academia, pero hay gente que tú le hablas con palabras llanas y lo entienden. Es lo mismo que el evangelio. Tú vienes y le dices a la forma que Dios te permite ver el evangelio, porque hasta ahí tú lo puedes ver, y ahí tú puedes predicar a la gente. Quizás yo puedo ver un panorama más amplio de la Biblia y te puedo predicar diferente, pero ambos estamos predicando. Claro. El problema está cuando nosotros nos queremos levantar y decir, tú estás mal, Félix, tú no deberías predicar así. O sea, tú debes entender que cada cual empezó con los pantalones anchos, cada cual empezó con la camisa larga, cada cual empezó predicando cosas que oía de otro y decía, el que no viene por amor viene por dolor. Tú nunca escuchaste esto en la Biblia, pero que tú lo repetiste. ¿Por qué? Porque era tu desconocimiento. Pero al final y al cabo, ¿cuánta gente no se arrepintieron? Claro. ¿Cuánta gente no vinieron a los pies de Cristo? Muchísima Porque gente. tú estabas dando el mensaje con la intención de salvar vida, no con contienda, pero estabas dando la intención. Claro. Entonces,
cada cual que está haciendo la palabra de Dios, llevándole la prédica de alguna manera, está contribuyendo al reino. Lo único que no hace, que no le da beneficio usando la palabra de Dios, es la palabra que él mencionó, que es contienda. Sí. ¿Por qué? Porque si yo voy a contender a Nelson, voy a contender a Joan, de la forma y el contexto y la contextualización que ellos usan para predicar y para ejercer la palabra de Dios, entonces yo no estoy haciendo nada. Yo no puedo contender a Joan de Paula porque exprese una palabra, porque quizás él no tenga el conocimiento Exacto. de expresar una palabra y quizás Nelson no tenga tampoco, y que para decir una palabra elocuente y hermosa. No, entonces se trata a veces, yo le he dicho muchas veces esto, que la palabra de Dios no se trata de hablar y que bonito y expresarte bonito. Esto se trata de decirle la verdad a la gente. Unción y poder. ¿Cuánta gente, como dijo Nelson, cuánta gente no vinieron con textos y contextualizaciones que no están en la palabra, pero parecían de la palabra? Y ojo, Mira, no estoy sí. diciendo con esto que no se eduquen en la palabra. Tienen que educarse. Y no estudien y no se capaciten y prediquen correctamente. Lo que pasa es que si tú llegas a un nivel de madurez, tú no puedes cuestionar quién está en proceso. Exacto. Porque ya tú alcanzaste la madurez. O sea, tú estás viendo a alguien. Es como, Y Pablo dijo, y nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Exactamente. Él dijo, hermanos, cuando vine a vosotros, no vine con palabras, en mi propio decir, no vine con palabras elocuentes, de vana sabiduría, con palabras rebuscadas. Exacto. O sea, yo no vine con... Y Pablo pudo haber venido con todo eso. Y que porque tenía el conocimiento. hombre estaba instruido en todo eso. Lo tenía. Pero para cada público, cada cosa, la Biblia, o sea, registra que cuando Pablo fue a hablar con los atenienses, gente preparada, en conocimiento, Él no podía venir con bruteza Y mira, ahí y dicen- o hablar llano. que esa gente tenían para cada cosa un Dios. Sí. O sea, el asunto es, señores, predicar la palabra y dejarse guiar y dirigir por el Espíritu Santo. Sí, exacto. Cuando Pablo fue a hablar con ellos tenían un Dios para todo. El Dios del agua, el Dios del viento, el Dios del fuego. Y tenían tantos dioses que ellos tenían un lugar, el Dios no conocido por sí. Como quien dice, por si se nos Por si zafa un Dios. aparece uno. Por si se nos zafa un Dios y no lo tenemos, vamos a tenerlo ahí, el no conocido. Y cuando Pablo, oye, y era tan tal que cuando Pablo comienza a hablar, y mis queridos atenienses, etcétera, una introducción. Ahora, yo digo, Dios tiene diversas formas de orar. Y Dios utiliza a cada quien en el terreno adecuado para hablar la palabra. Hay predicadores aquí en San Pedro de Macorís que no gusta a todo público, pero tiene su público. Sí. Hay predicadores que si van a la iglesia a predicar a un público en específico, la gente lo escucha y quizás digan, no escucha a nadie. O En no lo un decir. entendí. O no lo entendí. Mas sin embargo van a otra iglesia y la gente se llena llena. tanto de la palabra. Y no que el predicador es malo, para que no, porque si tú lo jugas por esa Sí. parte, va a decir el predicador no tiene. Exacto. Y terminando con lo de Pablo, cuando Pablo dice, noto que ustedes tienen a un Dios, etcétera, etcétera, y Pablo le dice, pues ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Cristo del que yo vengo a hablar. Le pone a Cristo, utiliza el mismo escenario de ellos, ese es el Cristo que, o sea, es saber, ¿verdad? Como decía, dejarse dirigir por el Espíritu Santo y saber lo que vamos a decir en el momento que lo tengamos que decir. Cada cosa tiene Dios tiene diversas formas de obrar. Y Dios te va a utilizar a ti, me va a utilizar a mí, en el escenario que tenga que usarlo, de manera que tenga que usarme, a fin de que las almas vengan. Es como que tú ves a un niño corriendo y ya tú ves a un niño corriendo, ¿verdad? Y dice, pero, ¿y por qué él no, o sea, gateando, perdón, ¿por qué él no corre? Lo ves comiendo cosas suaves y dice, ¿por qué no come algo sólido? O sea, todavía el tipo no puede comer eso. Porque ya tú sí puedes, porque ya tú creciste. Entonces, cuando yo veo a alguien predicando, yo no, en el sentido, no digo, wow, usted no sabe predicar, wow, no está enseñando la palabra correcta. No. Si yo puedo apoyarlo en algo o decirle está incorrecto, se lo puedo decir. Pero no de manera de que soy superior, sino de manera de que lo veo que está en crecimiento y que está en el lugar donde yo un día estuve. Entonces, todas estas cualidades, todos esos conceptos, es la palabra de Dios que nos enseña a cómo tolerar, a cómo amar y a cómo respetar a los demás. Es la misma importancia que tiene la palabra de Dios para en cualquier ámbito de vida. Hemos dado varias enseñanzas, varios ámbitos, varios escenarios. En todos los escenarios, la palabra de Dios ha sido lo fundamental y lo importante para cambiar la vida. Así es. Bueno,
No sé si quieren terminar ahora. Líder, ¿Quieren terminar? Podemos dejar que la gente comente si quiere la segunda Comenten. parte de este Yo- asunto. Sí, sí, Bueno, si quieren porque- segunda parte que comenten. Comenten. Y voy a terminar diciendo este texto bíblico que dice en Santiago no, se me perdió el texto. Fluye, hombre, que nosotros sabemos Di que dice, di lo que dice. Ok. En Salmos 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y Proverbio 35, toda la palabra de Dios es limpia, es escudo a quien no lo esperan. Oye, Bendiciones. recuerden, espérese, no se vaya. Tienen que suscribirse Suscríbete. al programa que es Palabra y Vida en el canal de Pentecost. Podcast. Ese canal está en YouTube. Suscríbase. Te voy a decir, pero ven acá, ¿y cómo tú dices no está en YouTube? Si te mandan el corte por Instagram o por WhatsApp, ve a YouTube corriendo. Corre. Escucha esta palabra que te va a bendecir la vida. Amén, así es. Bendiciones. Y nuestro objetivo es, señores, dar una palabra a aquel que lo necesita. Nosotros no sabemos en qué condición, situación o estado estás. Lo que sí sabemos es que lo que te vamos a decir es capaz de transformar cualquier situación o estado en el que tú estés. Porque estamos detrás de una pantalla, pero la palabra de Dios no tiene límites para entrar a tu corazón, aunque estemos detrás de una pantalla. Tranquilo, di 1000 veces bendiciones que queremos bendecir a la gente. Bendiciones. Bye.